Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a introducirnos en el mundo de los amplificadores operacionales. Pero antes de empezar con los circuitos integrados, estudiaremos a fondo lo que se conoce como amplificador diferencial, utilizando transistores bipolares y que la gran mayoría de los amplificadores operacionales lo tienen como circuito de configuración interna. El amplificador diferencial se conoce como amplificador de acoplamiento directo por la forma en la que se encuentran conectados los elementos activos que lo forman. También se conoce como amplificador de corriente continua porque es capaz de amplificar corrientes de frecuencia cero. El circuito se basa en un montaje en emisor común simétrico, unidos por una resistencia de emisor común para ambos transistores y unas bases independientes en las cuales se acoplan las señales de entrada. Cuando se aplican señales de entrada, las salidas tendrán un valor definido por la fórmula siguiente, donde AD es la ganancia diferencial de cada una de las etapas. La diferencia de potencial entre las dos señales de salida será, y teniendo en cuenta que las dos salidas se unen en los conectores de los transistores para los circuitos, tendremos en cuenta solo la salida del valor V2. La entrada correspondiente a V1 se llama entrada no inversora, mientras que la entrada V1 se llama entrada inversora. Hasta ahora he dicho que la tensión V2 depende de la tensión de entrada de la V1 y la V1. Sin embargo, en un amplificador real, la señal de salida V2 también depende del umbral de tensión común a las dos entradas. Por lo que para ajustar mejor la medida de la tensión de salida utilizaremos la siguiente fórmula, en donde VD es la señal diferencial, VC la señal en modo común y AC la ganancia en modo común. Los valores de VD y VC en función de las entradas V1 y V1 serán como puedes ver en la siguiente fórmula. Para resolver entonces el circuito lo cortamos verticalmente por la mitad para obtener un circuito amplificador de emisor común con resistencia de emisor, con lo que nos queda una ganancia de tensión en cada etapa según la fórmula siguiente, en la que, como el circuito se comporta como un amplificador en emisor común con resistencia de emisor, al ser doble el circuito por compartir entradas con la resistencia de emisor, el valor de la ganancia diferencial para cada etapa es pues según se expresa en la fórmula siguiente. El objetivo de un amplificador diferencial es que la señal amplificada dependa directamente de la señal diferencial aplicada a las entradas. Para juzgar la calidad de un amplificador diferencial se establece el factor de mérito, que se denomina rechazo en modo común y es la relación entre AD y AC. Para que un amplificador diferencial sea de calidad óptima es necesario que tenga un RRMM mínimo de 1000. La relación de rechazo es mayor cuando más grande sea la resistencia de emisor. En esta parte de la práctica empezaremos el ensamblado de un circuito para poder comprobar cómo funciona un amplificador diferencial. Como transistores utilizaremos dos BC548B NPNs cuya ganancia de tensión oscila entre los 110 y los 800, a 2000 A de corriente de colector y 5 voltios de tensión emisor. El circuito que constituiremos un amplificador diferencial asimétrico, es decir, que solo introduciremos una señal en la entrada no inversora, mientras que la entrada inversora queda puesta a tierra. Para la señal utilizaré mi circuito inyector de señal, pero existe un problema en el circuito de entrada, y es que la señal del inyector está amplificada y produce una salida de 5,6 voltios a una frecuencia de 2860 Hz, lo que producirá una señal de salida demasiado grande como para calcular el circuito, por lo que utilizaré la salida de un MP3 con un nivel de potencia de unos 10 mV pico a pico de señal. Para la construcción de nuestro amplificador diferencial necesitaremos dos transistores BC548B NPN, dos resistencias de 8200 ohmios y una resistencia de 4K7 ohmios, y dos fuentes de alimentación que crearemos con dos pilas de 9 voltios para obtener el VCC positivo y el VE negativo.
Antes de proceder al análisis del circuito diferencial, hay que mencionar que en un amplificador diferencial con transistores es casi imposible obtener un funcionamiento correcto. Y eso se debe a ciertos factores, como por ejemplo el sistema de alimentación que utilizamos en el circuito. Como puedes ver, con un sistema de baterías por pilas, estas tensiones no son del mismo valor, sino que cada una tiene una tensión diferente de la otra, por lo que modificará enormemente el punto de polarización. La fuente de alimentación debería ser una fuente de alimentación con punto medio o dos baterías exactas que se unen por masa. Al ser diferentes las tensiones de alimentación, también lo es el resultado de la amplificación. En cuanto a los transistores, aunque los dos transistores son del mismo tipo y puede que tengan características similares, nunca la van a tener idénticas, ya que cada uno de ellos tiene un cristal NPN que es independiente del otro transistor NPN. La única manera de que los dos transistores tuviesen características idénticas es que ambos partieran de un único sustrato común y utilizaran las técnicas de circuitos integrados. Otro de los problemas que nos enfrentamos al tener transistores independientes es que la temperatura puede afectar a la amplificación del sistema. Recuerda que los amplificadores están conectados por polarización de base y que en ella la corriente del transistor viene definida por la corriente de base por la beta continua del transistor. Variaciones de la corriente de base producirán variaciones en la corriente del colector, por lo que cambiará el punto de carga de la recta de carga para dicho transistor. Y como es un sistema balanceado, si aumenta la corriente en un colector, disminuirá en el otro, produciendo un calentamiento desigual en los mismos y por lo tanto un desequilibrio del sistema. El intento de mantener la temperatura en un amplificador diferencial con elementos independientes es una acción inútil. Dicho esto, para resolver y calcular todo el circuito amplificador, primero tenemos que calcular en continua y después en alterna. Según el circuito, la tensión de emisor estará definida por la tensión de la fuente VEE menos la caída de tensión en los transistores, que al ser de 0,7 voltios en cada uno, nos deja una tensión de 1,4 voltios. Y para obtener la tensión de emisor, restamos la tensión de la fuente de alimentación del emisor a la tensión de la base emisor de los transistores y una vez calculada, calculamos la intensidad de emisor, teniendo en cuenta que por la resistencia de emisor circularán las dos corrientes parciales de los emisores. Y como la intensidad del emisor es prácticamente igual a la intensidad del colector, podemos calcular la caída de tensión en la resistencia de los colectores para obtener la tensión de colector, que será el resultado de restar a la fuente de alimentación VCC de colector la caída de tensión del colector. Observa que para el cálculo cortocircuito la señal del transistor y que los valores del programa son muy parecidos a los calculados. La resistencia interna del emisor es necesaria para el cálculo de la señal en amplificadores diferenciales, ya que esta resistencia está ligada a la resistencia de emisor. Recuerda que según el curso de electrónica para newbies, la señal siempre buscará la masa de los circuitos por el camino más fácil, por lo cual si hacemos la resistencia emisor grande, la señal irá a masa a través de la base del transistor 2, ya que la resistencia de emisor es un circuito abierto a la señal. Si la resistencia de emisor no ofreciera suficiente reactancia a la señal, esta se derivaría a masa a su través, modificando la intensidad de polarización de emisor. Teniendo en cuenta que la resistencia interna se calcula según la fórmula siguiente, podemos establecer de que no existirán problemas si la resistencia de emisor es al menos 100 veces mayor que la resistencia interna. Haciendo los cálculos, vemos que la resistencia tiene un valor de 31 ohmios y teniendo en cuenta que la tensión de la señal alterna es 10 milivoltios, producirá una corriente de la señal de 32 microamperios. La señal de salida pasará por la resistencia del colector, lo cual producirá una tensión de 2,66 voltios, es decir, una ganancia 264 veces la tensión de entrada. Pero como es un sistema diferencial, la ganancia se debe dividir entre 2 para poder ver la ganancia real, y que en este caso es de 131,2, lo cual se puede obtener por la fórmula siguiente. Además, en el circuito diferencial, la impedancia de entrada al circuito también tendrá un efecto sobre la amplificación. En su camino, la señal se encuentra dos resistencias de emisor en lugar de una. Por lo tanto, la impedancia de entrada será el doble de la impedancia normal en un amplificador en emisor común. Y esto nos da una impedancia de entrada de 6.820 ohmios, que modificará la señal de entrada interfiriendo en la amplificación del sistema.
Creo que ha quedado claro que un amplificador diferencial no es la mejor opción para usarlo con dispositivos independientes. Su uso está destinado a otros circuitos, como por ejemplo circuitos de medida digitales o control de potencia. Ya debes de saber que un amplificador diferencial forma parte de un circuito integrado, y los circuitos integrados, como este amplificador integrado, poseen una hoja de características en la cual los diseñadores tenemos que fijarnos en ciertos valores que voy a indicarte para cuando diseñes tu propio sistema amplificador. En un amplificador operacional integrado, la beta de continua de los transistores de la primera etapa es diferente, lo que implica que las corrientes de base también lo son. Así, y según la fórmula anterior, si las corrientes de base fuesen de 90 y 70 nanoamperios respectivamente, la corriente de polarización de entrada sería de 80 nanoamperios. La corriente offset de entrada se define como la diferencia entre las corrientes continuas de base. La diferencia de las corrientes de base indica lo parecido que son los dos transistores. Si fuesen idénticos, la corriente de base sería 0, pero en el caso del ejemplo existe una diferencia de 20 nanoamperios, lo que indica que Q1 tiene una corriente de base de 20 nanoamperios mayor que Q2. Cuando la primera etapa de un amplificador operacional es un amplificador diferencial, las dos mitades son casi idénticas. He dicho casi. Las dos resistencias del colector pueden ser ligeramente distintas, lo que producirá una tensión de offset en la salida como se aprecia en el gráfico. Pero también las tensiones base-emisor pueden ser una fuente de offset ligeramente para cada transistor. Como las curvas son ligeramente diferentes, existe una diferencia entre los valores de tensión base-emisor. Esta diferencia se agrega a la tensión offset. La tensión offset se define como la tensión de entrada que producirá la misma tensión error de salida en un amplificador diferencial perfecto. La tensión offset de entrada es equivalente a una tensión de entrada no deseada que generará ruido en la señal.